noticiasenvivo.com.ar, 11 de la mañana, 5 minutos, y tenemos en línea a quien nos ha explicado y nos venía advirtiendo sobre Ucrania, Rusia y todo esto que está pasando en el mundo. Lo tenemos a él nuevamente en este 2022. Muchas gracias, doctor Claudio Morasuti. Gracias por estar nuevamente con nosotros y estamos ansiosos por saber del análisis que nos va a hacer y cómo nos va a guiar en esto que tiene que ver con todo el mundo, ¿no? Estamos todos mirando a ver qué pasa. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, María José, ¿cómo anda usted? Muy bien, bienvenido en este 2022. Igualmente. Cuéntenos, a ver, la situación hoy, porque estoy viendo algunas noticias que anticipan a Joe Biden hablando el viernes con Xi Jinping. Después estamos viendo, bueno, que Rusia sigue avanzando, Zelensky que le pide a Alemania que derribe el nuevo muro. Todo esto, ¿cómo nos organizamos? ¿Nos tiene que preocupar? Sí, la verdad que es una situación crítica, o sea, no me gusta decirlo, porque no me gusta tirar malas noticias en el aire, pero es una situación grave, tan grave como la crisis de los misiles en 1962. ¿Por qué es grave? Porque es una crisis donde un conflicto local entre dos estados, por la insistencia de la política norteamericana, lo quieren escalar a un conflicto global, con la posibilidad que se termine en una guerra de otro nivel. Entonces, es grave en serio, o sea, no es una pavada. Igual el conflicto de Ucrania tiene muchas vueltas que son muy diferentes de las que usted puede ver en la mayoría de los medios. O sea, acá lo que va a ver es que no es como la narrativa que tenemos, y en vez de andar con la banderita de Ucrania para todos lados, tendríamos que realmente analizar qué es lo que está pasando ahí para entender el conflicto. Yo veo que prácticamente los medios estadounidenses y europeos se vistieron de guerra, y las redes sociales también, pero no, primero, no tienen conciencia de que eso que se hace, o sea, la población no tiene conciencia, que eso que se hace a propósito. La idea es vender al pueblo norteamericano que esto es algo que no da para más y hay que hacer algún tipo de intervención. Eso es por el lado de los medios, o sea, no es inocente. Cuando usted ve un montón de chicos llorando o con sangre en la cabeza, es porque están pensando hacer algo, típicamente algún tipo de intervención. Lo malo que hay acá, y ya después voy a pasar Esto a que usted explicarle. menciona, disculpe, pero esto que usted menciona fue hecho en un videíto también por parte de Ucrania, obviamente, y presentado en los Estados Unidos, en el Parlamento. Bueno, eso es mucho más grave todavía, porque el tema, la guía que tienen que tomarse, porque lo hicieron en los últimos 20 años, es esta. Cuando ponen muchos chicos llorando o lastimados, es porque quieren meterse. Lo hicieron en Libia, lo hicieron en Siria, y lo hicieron en Irak también, y ahora lo quieren hacer en Ucrania. Están anticipándose en la justificación, se justifican Claro, para poder entonces, ingresar. bueno, de hecho usted ve gente por todos lados que está diciendo que esto no puede ser, no puede seguir así. Ahora, si usted ve lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Libia, ahora, no mañana, lo que pasa en el Sahel, en Malí, es lo mismo, o sea, no hay diferencia. Lo que pasa es que no son guerras que les interese meterse. De alguna manera, lo peligroso, o sea, ¿por qué yo les digo que es peligrosa la situación? Porque pareciera que la clase política norteamericana subestima el riesgo de una confrontación nuclear. Entonces ellos juegan a esto, a activar el conflicto, a socavar a Rusia, para de esta manera, sin pensar que esto puede escalar. De hecho, piense que al principio pensaban que no iban a invadir. Después se dieron cuenta que iban a invadir y lo advirtieron. Ahora están jugando otra vez a o hacer un bloqueo aéreo, o sea que los rusos no puedan volar sobre Ucrania para impedirles bombardear, o darle armas de alto poder que prácticamente los convierten en aliados de Ucrania. Entonces ahí eso sí se podía desmadrar, por eso es peligroso. Recordemos que el conflicto de Ucrania tiene varias aristas. La parte, digamos, humanitaria, el drama de la guerra, es lo mismo que en cualquier otra guerra. No hay diferencia. Nada más que es un tipo de guerra que los medios quieren mostrar. No tanto porque sea en Europa, sino porque de alguna manera ellos se quieren meter. Por eso insisten en montarla tanto. En el caso de el otro aspecto del conflicto es geopolítico. Y eso inclusive yo al principio lo escuchaba en los medios, ahora ya no se habla más.
La cuestión de Ucrania es muy sencilla. Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética, poco antes que se disuelva la Unión Soviética, en 1991, Ucrania, Bielorrusia y otros países deciden independizarse de la Unión Soviética con más o menos el visto bueno de las autoridades que veían que no se podía sostener el Imperio Soviético porque, bueno, se había colapsado la economía. Ucrania se independiza y en 1994 hacen un acuerdo de Bucarest, por la cual acuerdan entregar Budapest, perdón, donde acuerdan entregar todas las armas nucleares a Rusia. Lo mismo hacen después Kazajstán, Uzbekistán y Bielorrusia. Todos los países que tenían misiles nucleares de la Unión Soviética se lo entregan a Rusia porque en ese momento el gobierno norteamericano tenía mucho miedo que la disolución de la Unión Soviética terminara en una feria de armas nucleares que iban a cualquier terrorista del mundo. De hecho, cuando se cae la Unión Soviética, tanto Ucrania como la Unión Soviética saquearon, o sea, políticos corruptos y militares corruptos, saquearon los arsenales soviéticos y vendieron armas a todo el mundo, eso es cierto. Con las armas nucleares, gracias a la intervención norteamericana, se logró frenar un poco esto. A cambio de esto, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña se comprometían a defender la soberanía de Ucrania. Ucrania osciló desde 1991 hasta el 2013 en gobiernos que eran en algunos más prorrusos y otros más prooccidentales. Lo que pasa con Ucrania es que es un país que realmente, o sea, el pueblo ucraniano existe como tal de hace mucho. De hecho, el origen de Rusia está en Ucrania, en el Principado de Kiev. Eso fue poco antes del año 1000, donde se crea el Principado de Kiev. Más adelante se crea el de Novgorod, en Rusia, y mucho después el Ducado de Moscovia, a partir del cual se construye la Rusia actual. Pero digamos, están todos interrelacionados, pero como pasa en Europa, todos los pueblos tienen una rica cultura y se puede distinguir un pueblo de otro. Eso es cierto. Ahora bien, en la política de la Unión Soviética se hacía lo siguiente: como Rusia se expandía, bueno, el Imperio Soviético en realidad es un imperio ruso y se expandía a todos lados, en otros lugares había mucha población que no era rusa. Por eso en la Unión Soviética instalaban población rusa en todos lados. Aparte de los rusos que emigraban voluntariamente, había rusos que instalaban en distintos lugares. Tal es así que en Ucrania, más o menos el 30-36% de la población es de origen ruso. No quiere decir que sean todos prorrusos, pero son de origen ruso. Así como acá hay muchos de origen italiano, español, etcétera, allá hay muchos de origen ruso. ¿Qué pasó? Alrededor de 25 millones de personas de origen ruso quedaron fuera de la Unión Soviética cuando ésta se desarma en el año 91-92. De esa manera había rusos por todas partes. Bueno, entonces usted tiene una política oscilante que va entre Rusia y la Unión Europea. Ahora, ¿qué pasaba? Rusia, por un lado, quería intervenir en la política interior para que no se fueran hacia el lado europeo, y los norteamericanos intervenían para tratar de meter a Ucrania y otros países en la OTAN. De hecho, hay promesas que existieron, pero no se hicieron por escrito, en la época de George Bush padre, donde ellos se comprometían a no incluir a otros países de la órbita soviética, o sea, de que formaban parte de la Unión Soviética, y países que no eran de la Unión Soviética, pero formaban parte de la cortina de hierro, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, etcétera, en la OTAN. O sea, la idea era que la OTAN se quedaba como estaba y esos países quedaban como una especie de colchón entre los dos. Cosa que se fue modificando con el tiempo y es lo que estamos viendo. No es que se modificó, no cumplieron. Claro, empezaron a incorporar países a la OTAN. De hecho, no lo modificaron los papeles, sino que de hecho están incorporando. Exactamente. Bueno, el tema empieza a tornarse más pesado cuando en el año 2008, en la reunión de Bucarest, en Rumania, hubo un memorándum que hizo la OTAN, ya se había incorporado Rumania en esa época a la OTAN, donde decía que la OTAN estaba dispuesta a incorporar a Ucrania y a Georgia, que es un pequeño país que está sobre la costa del Mar Negro, que alguna vez fue parte de la Unión Soviética, ahora ya no lo es, quería incorporar esos países a la OTAN.
esa oportunidad la agarra Saakashvili, que era el presidente de Georgia en ese momento, que ya tenía una especie de contacto con el gobierno de Bush, y lo entiende que es un guiño para iniciar una guerra en Georgia. ¿Por qué? Porque en 1991-92 dos partes de Georgia se separan, pobladas por rusos, Abjasia y Osetia del Sur. Combates no tan serios, bueno, los rusos se imponen y se separan de hecho, y reciben apoyo de Rusia. Saakashvili, con el memorándum de Bucarest y con las conversaciones que había entablado con el gobierno Bush, pensó que era el momento de recuperar esos dos territorios en Georgia. Inicia una guerra que a los 2 minutos interviene Rusia y da vuelta a todo y termina como antes, o sea, pierde todo. ¿Y qué hace la OTAN? No lo ayuda. Bueno, ya tenía la primera advertencia. Luego, en el 2013, se produce una revuelta que fue alentada por la CIA, que se llama la Revolución del Maidán. Maidán es una plaza como si fuera la Plaza de Mayo, una plaza al lado de los organismos de gobierno. Es una revuelta muy popular, se alentó de los medios, de la Fundación Soros. La idea era hacer una revolución a un presidente elegido democráticamente, que era Yanukovych, hacerlo renunciar y poner un gobierno más nacionalista. Digamos, las grandes divisiones ahí serán entre los nacionalistas, como es Zelensky, y los que son más prorrusos, como era Yanukovych y una parte de la población. Esta revolución, que es ferozmente reprimida, básicamente es gente que se va a la plaza a gritar, a manifestar, los reprimen salvajemente, mueren decenas de personas, y finalmente el gobierno no da para más y renuncia. Cuando renuncia hay un gobierno interino y después se hace elecciones, que viene Poroshenko. Poroshenko viene de Estados Unidos. ¿Qué hace Poroshenko? Hace una política agresiva. Porque en el interín, ¿qué pasa? Cuando Rusia ve que estaba la CIA atrás, hace un golpe de mando y toma Crimea, donde había una base rusa, que ellos alquilaban esa base, y como Crimea era totalmente rusa, la habían conquistado los rusos, siempre fue rusa, agarró y se apoderaron de Crimea, dijeron que la incorporaron al territorio de Rusia, y de hecho la incorporaron legalmente al territorio de Rusia. La comunidad internacional no lo conoce, pero ellos la incorporaron. Poco después de eso, dos zonas en el este del país, que se llaman Donetsk y Lugansk, eso está en una región que se llama Donbass, Donetsk y Lugansk, dentro del Donbass. Esas dos regiones se separan. Son Rusia, dice que no van a aceptar el gobierno central porque es ilegal lo que hicieron, etcétera. Poroshenko toma el poder y avanza con todo y trata de destruir esas repúblicas. A duras penas, con la ayuda de Rusia, que también estaba por atrás metiéndose, y llevando inclusive soldados conscriptos a luchar por Donetsk y Lugansk, logran reprimir a los ucranianos. Y ahí queda un parate donde hay una especie de guerra intermitente. Se hace un acuerdo de paz después que los rusos vencen totalmente a las fuerzas ucranianas. Eso fue en el año 2015. Se van a Minsk, en Bielorrusia, y hacen un acuerdo por el cual esas dos repúblicas se volverían a incorporar, esas repúblicas independientes secesionistas, digamos, se volverían a incorporar a Ucrania, pero tendrían derecho de veto sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, entrar en la OTAN. Los acuerdos Minsk nunca se cumplen porque los nacionalistas no quieren que se cumpla, y en el fondo los rusos tampoco tienen ganas de que vuelvan esas repúblicas a Ucrania. La situación, ¿cómo queda? Ucrania no quiere entrar en la Unión Europea, pero bueno, como es un país corrupto y lleno de problemas, no era el momento para entrar en la Unión Europea, y mucho menos en la OTAN. Sin embargo, desde que Poroshenko entra en el poder, la OTAN, o sea, países de la OTAN, especialmente Gran Bretaña y Estados Unidos, están entrenando a los militares ucranianos y proveyéndoles armas. O sea, aunque no estaba en la OTAN, tenía un tratamiento como si lo fuera. Claro. Y Rusia veía el peligro que es eso. ¿Por qué era un peligro para Rusia? Por algo muy sencillo. Con un misil nuclear que usted instala en Ucrania, Moscú está a 5 minutos de que explote el misil. No hay forma de detenerlo. Si usted tira un misil de Estados Unidos, de un submarino, o sea, tiene más posibilidades de quizá pararlo, porque no son fáciles de parar los misiles nucleares. En general, la inmensa mayoría van a pasar. Entonces, estaba demasiado cerca como para hacer cualquier cosa. Entonces, es un peligro existencial para Rusia. Entonces,
eso era una... De hecho, Rusia, creo que fue el mismo Putin en 2007, 2008, en la conferencia de Múnich, dice que la continua expansión de la OTAN, y particularmente la expansión de la OTAN a Ucrania, constituye un peligro a la seguridad de Rusia, y eso es algo que no vamos a tolerar. Sin embargo, la OTAN no le dio importancia y siguió avanzando en entrenando a los ucranianos, que cada 2 por 3 seguían atacando a los separatistas rusos en una guerra intermitente que empezaba, separaba, se empezaba, separaba, y costó aproximadamente 13.000, 14.000 muertos. Bueno, el año pasado, otra vez hubo una movida de tropas de Rusia, porque ya estaban viendo que el nivel de desarrollo del ejército ucraniano podía augurar un peligro para Rusia. Entonces, y pidieron que esto dejara de pasar, o sea, querían directamente que se cambiara la constitución ucraniana, donde se decía que tenían que entrar en la OTAN, la constitución, y que se terminara el avance de la OTAN sobre Ucrania. Occidente no le dio importancia, e inclusive hubo provocaciones, hubo barcos, por ejemplo, en el año 2021, el primer año de Biden, hubo barcos británicos que pasaron cerca de Crimea, sí. No creo que el mar territorial, lo que sería la zona económica exclusiva, que es de libre tránsito. Que lo hemos hablado acá. Ah, lo hablamos, ¿no? Sí, lo hablamos en un programa. Bueno, las es una provocación. Claro, exacto, las provocaciones. Después Biden quería hacerlo, pero Rusia amenazó, hizo una declaración fuerte y se asustaron y no mandaron las 6 fragatas que iban a mandar, que ellos querían mandar después para provocar. Bueno, al final no pasó nada, Putin no invadió Ucrania en el 2021 y quedó ahí. Pero después, para octubre-noviembre, otra vez empezó a amasar tropas en la frontera. Y es lo que dijo que esta situación se tenía que terminar, porque claramente Estados Unidos estaba orientado a incorporar Ucrania. Recuerden que históricamente, desde el punto de vista geopolítico, Zbigniew Brzezinski decía que Ucrania convertía a Rusia en una gran potencia, y sin Ucrania, Rusia no era tan una gran potencia. De hecho, hoy día es una potencia regional, no es una gran potencia, a pesar de que tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Entonces, frente a esta situación, Putin quería que Estados Unidos, porque quería negociar directamente con Estados Unidos, se comprometiera por escrito a no avanzar la OTAN sobre Ucrania. Eso fue el año pasado. Las negociaciones siguieron hasta este año. El Estados Unidos decía que no lo iba a aceptar, la OTAN decía que no iba a aceptar no expandirse, ellos podían hacerlo, sí. No tenía derecho a Rusia a oponerse, y Zelensky, alentado, ahí yo creo que es el más grave error de su vida, literalmente, también lo provoca Rusia diciendo que no nos van a doblegar, si queremos entrar vamos a entrar, no nos van a imponer esto, no nos van a imponer lo otro. Bueno, perfecto. El 4 de febrero hay una reunión entre China y Rusia donde directamente hace una declaración donde declaran formalmente que se tiene que cambiar el orden mundial. Lo que están hablando es de cambiar el balance de poder mundial. Entonces, ¿qué es lo que cimenta eso? Que después de décadas que Estados Unidos se pasó hostigando a Rusia, a pesar que muchos intelectuales norteamericanos decían que Rusia podía ser útil en una futura guerra contra China. De hecho, Rusia tiene mucho miedo de China, yo lo hablé varias veces en su programa. Sí. Bueno, después de décadas, es decir, dejen de hacerlo, dejen de provocarlo, bueno, tanto atacar a Rusia, finalmente Rusia hizo una especie de acuerdo implícito con China, donde directamente los dos plantean su oposición al orden mundial. Y luego, todo el mes de febrero se discute, hay reuniones, recuerde una semana y media de frenéticas reuniones donde iba Blinken, es el secretario de Estado norteamericano, iba Macron, iba Olaf Scholz, el canciller alemán, iba todo el mundo a ver si iba y volvía, también se metió Tayyip Erdogan, y no habían podido parar las cosas. Y finalmente el 24 terminan invadiendo. Claro. Ahora, la invasión ¿podría haberse evitado? Por supuesto, porque lo que Rusia quería era que, ya sea Estados Unidos o bien directamente Ucrania, y él lo dice públicamente, esa es la gran diferencia que usted ve entre la posición de Rusia, que dice las cosas antes para que no pase nada malo, y la posición de Estados Unidos de seguir provocando para que explote. Entonces, Rusia decía que si no entra en la OTAN ya está bien, pero Zelensky que dice, no nos van a doblegar, no vamos a dejarnos avasallar, que esto, que lo otro. Bueno, perfecto, lo invaden. ¿Qué pasa
como ya había advertido Estados Unidos antes, Estados Unidos no se mete. Entonces Ucrania recibe la invasión de Rusia y toda esta crisis humanitaria que usted está viendo en los medios. Ahora bien, ha habido negociaciones hace unos días, sí, y bueno, el siguen. martes y miércoles pasado también, Sí. o sea, ayer, y bueno, ya se está jugando con la idea de que por ahí Ucrania desistiría legalmente de entrar en la OTAN. La pregunta es, ¿y por qué no lo hizo antes del 24 de febrero? Eso iba a preguntarle. Ahí está. El problema es ¿No? que acá Zelensky es tan responsable como Putin de la guerra. Entonces, aunque en Occidente la prensa lo ve como un héroe, porque está todo el día vestido con una remera verde, la verdad es que él es responsable, porque él no es un funcionario norteamericano, él es el presidente de Ucrania. Y si él sabe que su país va a meterse en una guerra con un país más poderoso y que ningún otro país lo va a ayudar, ¿para qué se sacrifica a su pueblo? Es un grave error. Y sigue en el error, y después, recuerden que después de la primera semana, el hombre perdió un poco la compostura y pedía a gritos que hicieran una zona de no vuelo, o sea, un bloqueo aéreo Sí. a los aviones rusos sobre Ucrania. Lo que claramente implicaba una guerra mundial. Entonces, bueno, él destruye su propio país y luego alienta a que haya una guerra mundial para seguir él en su error. Entonces, la situación es grave porque usted ve el grado de Estados Unidos irracionalidad atrás. de los actores que involucran. Claro, pero Estados Unidos sigue ahí alentando a Zelensky. Es que ese es el tema. Zelensky no entendió, si hubiera él, que es de la zona, hubiera mirado a través del Mar Negro qué pasó en Georgia, es Claro. más, hubiera consultado Wikipedia y se hubiera enterado lo que pasó por desafiar a un país más poderoso cuando no se tiene alternativa. Además, acá se ha planteado una cuestión de derecho internacional, implícitamente se planteó, no se planteó como derecho internacional, pero implícitamente, que es falsa y totalmente ridícula. El hecho de que Ucrania no puede ser menoscabada en su soberanía por la imposición de no entrar en una alianza militar. El tema es muy sencillo acá. En el mundo hay montones de países, incluyendo la Argentina, que tienen derecho a algo, pero no lo pueden ejercer porque alguien más poderoso se lo impide. Nosotros tenemos la plena soberanía de las Malvinas, pero no es efectiva, porque Gran Bretaña tiene más poder diplomático y militar y por lo tanto las Malvinas no las podemos recuperar todavía. Hay que esperar que cambie el balance de poder mundial y ahí por ahí tenemos una oportunidad. Como está Argentina, también está China con Taiwán, o sea, Claro. hay infinidad de países donde el derecho absoluto sobre sus territorios no lo tienen. Por otro lado, Zelensky estaba preocupado por entrar en la OTAN, pero la OTAN es una alianza militar ofensiva contra Rusia, o sea, él lo que quería tener el derecho supremo de fortalecer a los enemigos del país vecino, y eso es algo que es totalmente incoherente, para un país que no tiene con qué enfrentarse. Además hay algo mucho peor, que es que Estados Unidos en realidad está usando Ucrania como carne de cañón con el objetivo último de debilitar a Rusia. O sea, no es que lo está alentando para ayudarlo, para que progresen o para que sea una nueva potencia. Ellos ¿no? quieren que sigan Lo más luchando, mínimo. dice, les vamos a dar las armas, sigan. Pero ellos saben el desastre que se está produciendo, pero no les importa. Entonces, ahí está la inmoralidad. Ahora, que lo haga Estados Unidos, que es una potencia que está jugando un juego de poder con actores grandes, es una cosa, pero su propio gobierno no puede entrar, usar a su población como carne de cañón, ¿se da cuenta? Sí, sí. Entonces, ahí está el problema grave que hay en Ucrania, que yo veo que no se toma en consideración estas cosas, y no se trata de decir que Putin sea una buena persona, que sea esto, sea lo otro. Se trata que hay una cuestión de poder de dos actores muy poderosos y un tercero que mira, pero claramente está con Rusia, que va a ser el que se va a beneficiar de esta crisis, y eso está poniendo en riesgo el mundo, porque ya hay declaraciones, por ejemplo, 42 diputados y senadores republicanos pidieron en el Congreso que se haga una zona de no vuelo. Otra diputada media trastornada dijo que había que ayudar a Ucrania entregándole aviones, aunque eso implica una guerra con Rusia. O sea, uno ve gente... Es como que están alentando la guerra. Lo están alentando porque no son conscientes que se puede hacer una guerra nuclear. Y ahí sí que es un problema para nosotros. Para todos, obvio. Porque si hay una guerra nuclear en gran escala, la radioactividad llega a todos lados. Exacto. Aparte que está, o sea, la crisis actual y no es un juego. Está destruyendo la distribución de alimentos. Así es. Y eso está haciendo que los alimentos suban, van a subir más en el año,
subió el petróleo y está perjudicando a toda la economía mundial. Así Y es muy posible que haya una crisis económica muy pronto por la guerra de Ucrania, indirectamente. Morasuti, la última cortita. Sí. ¿El Papa Francisco y el Patriarca Kirill pueden hacer algo en todo esto? ¿Alguien los escucha? El Patriarca Kirill criticó a los ucranianos por tirarse contra Rusia. Actúa como un hombre, no como un hombre religioso. Ahora está reunido con el Papa Francisco. Ahora están reunidos el Papa Francisco y el pero Patriarca. En ese sentido Francisco yo creo que es más inteligente, porque lo que dijo es, bueno, esto es una masacre, hay que terminar. Creo que en ese sentido la tiene muy clara. Ahora, ¿Y alguien el Kirill no, sí. Kirill actuó como... Ahora vamos a ver qué sale de esta reunión entre los dos, ¿no? ¿Y alguien lo escucha, por ejemplo, al Papa Francisco? ¿Alguna de las Putin potencias? Tiene buena relación con el Papa. Pero Putin, escúcheme, si usted ve las negociaciones que hubo ya 3 o 4 reuniones, más las declaraciones públicas del presidente de Rusia, o sea que son declaraciones que de alguna manera comprometen conforme al derecho internacional. Él dijo claramente, renuncien a la OTAN y paramos todo. Lo dijo, pero no le hacen caso. No, claro. O sea, el otro se planta y dice, no, yo no me voy a parar, Bueno, pero escúchame. Ahora, hablando en criollo, ¿no es una provocación también, una tocada que vaya al Parlamento estadounidense y muestre ese video Zelensky en persona, que lo haga así? Lo que pasa es que eso lo hace Estados Unidos. Él hizo lo mismo en el Parlamento británico. Claro. O sea, él lo que quiere es que todo el mundo se meta. Como él se equivocó, quiere que ahora se equivoquen todos. Pero yo creo que es un tipo totalmente incapacitado para la crisis que tiene. Es un pueblo que está sufriendo por culpa de su presidente, literalmente. Está bien que hay otros con él atrás. Sí, lógico, no está solo y creo que no lo decidió solo tampoco. No, yo creo que sí, porque ¿Sí? ya otros lo podrían haber dicho, mirá, terminá de hablar porque esto... de hecho, también está mintiendo la gente, dice, no, pero Rusia está perdiendo. No está perdiendo nada. Si usted ve el mapa, todos los días crece el área bajo control de Rusia. Lo que Rusia no hace es meterse en las ciudades para no entrar en combate urbano tipo la batalla de Stalingrado. Para no perder soldados ahí, ellos ¿qué hacen? Rodean las ciudades grandes, las reducen con bombardeos que no son tan fuertes, porque le aseguro que si usted ve la batalla de Grozny en 1995 o la tercera batalla de Grozny en el año 99, ahí sí que los rusos entraron en la ciudad, primero la bombardearon hasta que no quedó un edificio en pie, y luego entraron con las tropas y masacraron más de 200.000 personas. O sea que no es la guerra de Chechenia, que fue una guerra donde se mostró hasta dónde puede llegar Putin, porque la segunda guerra de Chechenia la hizo Putin, y eso en Ucrania no lo está haciendo. Es más, en este contexto, aunque le parezca mentira, el demonio, el diablo, es el más moderado de todos. El que está invadiendo es más moderado que todos. Por eso es que está diciendo, terminemos con esto, váyanse de la idea de meterse en la OTAN y cerramos esto y arreglamos todo. No, los tipos siguen. Entonces ahí se nota que hay un desconocimiento. Y es cierto que los rusos han perdido muchos tanques, pero eso tiene que ver con las estrategias de avance que hicieron. A lo mejor subestimaron a los ucranianos, es posible, pero los rusos están actuando metódicamente y están avanzando todos los días. Entonces, pensar que lo van a perder o que va a ser como Afganistán en la intervención norteamericana, que entre el 86 y el 88 hizo que los rusos se fueran de Afganistán, no va a pasar. De hecho, Rusia apenas movilizó 190.000 soldados, de los cuales solo pelea menos del 45%. O sea, no es que son 200.000 peleando. En los ejércitos modernos, solo un 25 o un 39% de los soldados luchan. El resto es todo fuerzas de apoyo, ¿entiende? Entonces, realmente, si con 200.000 hombres hizo esto, lo que le está indicando que tiene el resto para hacer más todavía. Esperemos que no lo tengan que mostrar. Gracias, Morasuti. No, al contrario, que le vaya bien. Muchísimas gracias. Adiós. Ha vuelto, sí, y nos cuenta y nos pone en contexto, y eso está buenísimo, ¿no? Porque a veces las noticias te van confundiendo, porque te vas con la actualidad y no sabes de dónde venía y cómo es el proceso, y además, en muchos casos, y sobre todo cuando se trata de guerras, hay mucha mentira. ¿Nos vamos a la pausa o a dónde nos vamos? ¿A la música?
Vamos a la música, nos vamos a la música, volvemos, seguimos en Radio Más Pilar.